¿Qué tal amigos? En este video trabajaremos un ejercicio donde realizaremos el cálculo de la cantidad de calor necesaria para enfriar una corriente gaseosa. Realizaremos el cálculo de la capacidad calorífica molar de la mezcla de gases y tendremos en cuenta la condensación del agua. Bienvenidos. Bueno, este ejercicio dice, los gases de combustión de una chimenea se enfrían desde 400 grados centígrados hasta 50 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Y nos preguntan cuánta cantidad de calor podría extraerse por kilogramo de gas si este tiene una composición de 7% de dióxido de carbono, 13% de agua y el resto es nitrógeno. Bueno, si yo analizo este ejercicio podemos mirar con el gráfico que he hecho que esta corriente que tiene esta mezcla gaseosa, cuando pierda calor va a tener una cosa importante. Los gases como tal se van a enfriar, en este caso hablaría del CO2 y del nitrógeno, pero el agua, recuerden que al enfriarse se va a condensar. Entonces, si yo hago una gráfica para entender esto, yo puedo decir, una gráfica para entender mejor, si yo digo que esto es el calor y esta es la temperatura, para el caso inicial tengo 400 grados centígrados y hablaré de una temperatura hasta 50 grados centígrados, ¿sí? En el caso del gas simplemente arrancaría del punto 1 y sufriría calor sensible. En este caso estoy hablando de la mezcla de gases de CO2 y nitrógeno. Entonces yo diría que el calor sensible en este gas simplemente sería la fracción molar por la integral de T1 a T2 de la capacidad calorífica de la mezcla por diferencial de T. Pero en el caso particular del agua, recordemos que si yo tengo la misma gráfica, tocaría colocar aquí 100 grados centígrados, que es la temperatura donde el agua se transforma lógicamente a cambio de estado. Yo tendría que el agua pasaría de su estado gaseoso a 100 grados centígrados, se transformaría lógicamente a líquido y seguiría enfriándose de 1 a 2, ¿cierto? Entonces en el caso del agua yo tendría que el calor sería igual. En este tramo de aquí, que llamaré el tramo A, sería calor sensible de enfriamiento, que sería igual al flujo molar, en este caso del vapor, por el Cp molar del vapor, por la temperatura final, que sería 100, y la temperatura inicial, que sería 400 grados centígrados, más el cambio de estado, que sería calor latente, en este caso sería flujo molar, llamaré del vapor, por lambda de vaporización, más el calor nuevamente sensible de enfriamiento, que sería el flujo molar, llamaré de vapor, teniendo en cuenta que la cantidad de masa se mantiene, ¿cierto? Por el Cp, en este caso del líquido, que sería del agua, por la temperatura final, que serían 50 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que serían 100 grados centígrados. Miren que esta fórmula se me complica un poco porque tendría que encontrar los Cp, en este caso promedio y promedio según esas temperaturas. Pero teniendo en cuenta que nos están dando las temperaturas, yo podría simplificar esto diciendo que el calor simplemente sería igual al flujo molar del vapor del agua multiplicado por la entalpía molar 2 menos la entalpía molar 1, o la diferencia de entalpías, teniendo en cuenta esta gráfica, ¿cierto? Entonces lo haré de esta manera. Entonces yo puedo decir que el calor que está perdiendo esa mezcla gaseosa sería igual al flujo molar de la mezcla de gases por la integral de T1 a T2 de la capacidad calorífica molar de esa mezcla de gases por diferencial de T, más el flujo molar, en este caso del vapor de agua, por la entalpía molar o la diferencia de entalpías, ¿cierto? Molar es tanto 2 como 1. Entonces, llamaré a este tramo de aquí A para poder desarrollarlo, y a este tramo de aquí diré que es B para que me entiendan lo que voy a hacer. Algo importante es también que el Cp de la mezcla de gases lo vamos a obtener o se buscan en grados Kelvin,
Por lo tanto, vamos a convertir estas temperaturas a grados Kelvin. Yo diría entonces que temperatura 1, que sería 400 grados centígrados, sería igual en grados Kelvin a 273,15 más 400 grados centígrados. La temperatura 2 sería igual a 50 grados centígrados, que en grados Kelvin sería igual a 273,15 más 50 grados centígrados. Si yo hago estas operaciones, esto daría 673,15 grados Kelvin, y esta temperatura daría como resultado 323,15 grados Kelvin. Entonces diré que T1 sería igual a 673,15 grados Kelvin y T2 sería igual a 323,15 grados Kelvin. Bueno, ahora ¿cómo hago para encontrar los flujos molares de cada componente? Para eso voy a utilizar los pesos moleculares. Entonces yo diré el CO2, tengo el CO2, el agua y tengo el nitrógeno. Si yo consulto tabla periódica, puedo decir que el carbono tiene un peso de 12 y el oxígeno de 16, en este caso sería por 2. El hidrógeno pesa 1, en este caso sería por 2, y el oxígeno nuevamente 16, y el nitrógeno pesa 14, que sería por 2. Si yo hago esto, tendría como resultado 44 gramos sobre mol, tendría 18 gramos sobre mol y 28 gramos sobre mol, que tendría que multiplicarlo lógicamente por el porcentaje de participación que tiene cada uno de esos elementos en el compuesto como tal. Esto sería 0,07, 0,13 y 0,80. Entonces esto sería por 0,07, por 0,13 y 0,80. Esto da como resultado 3,08, 2,34, 22,4. Si yo sumo, esto me daría 27,82 gramos sobre mol, que es lo mismo que decir 27,82 kilogramos sobre kilogramo mol. Entonces, yo puedo decir que 27,82 kilogramos pesaría 1 kilogramo mol. En este caso, si me están pidiendo que la base de cálculo sea 1 kilogramo, ¿cuántos kilogramos mol? Si yo hago esto, X sería igual a 0.036 kilogramos sobre mol, que sería el flujo molar de toda esta mezcla gaseosa, incluyendo el agua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para encontrar G y GB? Entonces, para G barra sería igual a 0,036 por, en este caso, estos dos gases, tanto este como este, si yo los sumo, esto me daría 0,87, y el caso del agua tendría que ser 0,036 por 0,13, ¿cierto? Que sería el porcentaje que tiene ese gas agua. Si yo hago esta operación, esto me da 0,03132 kilogramos mol, y en el caso del agua 4,68 por 10 a la menos 3 kilogramo mol. Entonces voy a escribirlos acá: 0,03132 kilogramos mol, y el flujo molar del agua sería 4,68 por 10 a la menos 3 kilogramos mol. Entonces ya encontré estos dos valores. Ahora vamos a continuar con los CPs de la mezcla de los gases. Bueno, voy a continuar con A. Entonces, si yo encuentro A, que sería en este caso la integral de T1 a T2 de la capacidad calorífica molar de esa mezcla de gases por diferencial de T, entonces esto sería igual a la integral de T1 a T2 por, recordemos que esta mezcla gaseosa está compuesta por CO2 y por nitrógeno, y cada uno tiene un porcentaje de participación o una fracción molar. Entonces yo puedo decir
hablando del CO2, que sería 0.07 por A más B por T más C por T al cuadrado diferencial de T, ¿cierto? Recordemos que esta fórmula es la fórmula que me permite calcular la capacidad calorífica de un gas cuando está calentado de una temperatura a una temperatura 1 a una temperatura T2. En este caso estamos tomando el ejemplo del CO2. Sería más la integral de T1 a T2 de el nitrógeno, que sería 0,8, sería la fracción molar, por A más B por T más CT al cuadrado por diferencial de T, pero repito, estos datos serían del nitrógeno. Entonces los datos de A, B y C debo consultarlos en la tabla, como esta tabla que tengo acá. Como pueden darse cuenta, en esta tabla tenemos la capacidad calorífica de los gases, tomada del libro de Problemas de balance de materia y energía en la industria alimentaria de Antonio Valiente. En el apéndice 4.4, en la página 133, tenemos el CP, que es la capacidad calorífica molar, como en la fórmula que estamos utilizando, A más B por T más C por T al cuadrado. La temperatura está en grados Kelvin y el CP está en kilocalorías sobre kilogramo mol grado Kelvin. Tenemos la sustancia, que en este caso es el gas, la fórmula y, como decíamos, el valor de A, de B por 10 a la menos 3 y de C por 10 a la menos 6. Entonces lo que hacemos simplemente es ubicarnos donde encontremos el gas que necesitamos para este ejemplo. Para este caso tenemos dióxido de carbono y tenemos el valor del nitrógeno que vamos a utilizar para el desarrollo del ejercicio. Entonces, si yo reemplazo en estos valores de acá, yo tendría que, lo voy a hacer para esta primera parte, yo tendría que la integral de T1, que sería 673,15 hasta 323,15, por el valor de A, por la fracción, que sería 0,07, por el valor de A, que sería, en el caso del CO2, 6,214, más B, que sería 10,396 por 10 a la menos 3 por T, más, en este caso, sería menos por el valor de C, que sería menos 3,545 por 10 a la menos 6 por T al cuadrado, y esto diferencial de T. Y tendría que lógicamente solucionar esta integral. Bueno, desarrollando esto sería igual entonces a 0,07, sería por la integral desde 673,15 a 323,15 de 6,214 diferencial de T más la integral desde 673,15 a 323,15, 10,396 por 10 a la menos 3 por T diferencial de T, menos la integral de 673,15 hasta 323,15 de 3,545 por 10 a la menos 6 por T al cuadrado diferencial de T, ¿cierto? Y resuelvo esas integrales. Entonces sería 0,07 por 6,214 por T evaluado desde 673,15 a 323,15, sería más 10,396 por 10 a la menos 3 por T al cuadrado sobre 2 evaluado desde 673,15 a 323,15 menos 3,545 por 10 a la menos 6 por T a la 3 sobre 3 evaluado desde 673,15 hasta 323,15. Si continúo, entonces sería 0,07 por 6,214 por 323,15 menos 673,15 más 10,396 por 10 a la menos 3 sobre 2 por 323,15 al cuadrado
menos 673,15 al cuadrado sería menos 3,545 por 10 a la menos 6 sobre 3, y esto por 323,15 a la 3 menos 673,15 a la 3. Y si yo hago todas estas separaciones, esto me daría como resultado menos 3666,9 kilocalorías sobre kilogramo mol. Entonces hasta aquí hemos resuelto esta primera operación. Por tanto voy a borrar acá para optimizar espacio en este tablero tan pequeño. Entonces tendré aquí menos 3666,9 kilocalorías sobre kilogramo mol. ¿Qué tendría que hacer ahora? Resolver esta otra parte de este ejercicio. Entonces, continuando con la siguiente parte, entonces sería integral de T1 a T2 de 0.8 por el valor de A de nitrógeno, que sería 6,524, más 1.25 por 10 a la menos 3 por T, menos 0,001 por 10 a la menos 6 por T al cuadrado, diferencial de T. Y resuelvo esta integral. Esto sería 0,8 por la integral de T1, que sería nuevamente 673,15, hasta T2, que sería 323,15, de 6,524, diferencial de T, más la integral de 673,15 a 323,15 de 1,25 por 10 a la menos 3 por T diferencial de T, menos la integral de 673,15 a 323,15 de 0,001 por 10 a la menos 6 por T al cuadrado diferencial de T. Y empiezo a resolver. Entonces esto sería 0,8 por 6,524 por T evaluado desde 673,15 a 323,15 más 1,25 por 10 a la menos 3 por T al cuadrado sobre 2 evaluado de 673,15 a 323,15 menos 0,001 por 10 a la menos 6 por T al cuadrado a la 3, sobre 3 evaluado de 673,15 a 323,15. Ya hago los reemplazos. Esto daría 0,8 por 6,524 por 323,15 menos 673,15 más 1,25 por 10 a la menos 3 por 323,15 al cuadrado, que me faltó esto sobre 2, ¿cierto? Menos 673,15 al cuadrado menos 0.001 por 10 a la menos 6 sobre 3 por 323,15 a la 3 menos 673,15 a la 3. Y si yo hago todo esto, esto me daría como resultado menos 2501.3 kilocalorías sobre kilogramo mol, que sería esta parte de acá. Entonces si yo reemplazo, entonces sería menos 2501,3 kilocalorías sobre kilogramo mol. Por lo tanto, si yo hago esta operación, esto daría como resultado menos 6168,2 kilocalorías sobre kilogramo mol. ¿Sí?
que sería esta parte de A. Ahora nos faltaría encontrar la parte de B. Bueno, reemplazando los datos que hasta el momento tenemos, podemos mirar que el flujo molar del gas, de esa mezcla de gas, ya lo hemos reemplazado por el Cp de mezcla, que ya lo tenemos, más tenemos el flujo molar del agua, por, vamos a buscar entonces el valor de B. Para encontrar el valor de B, recordemos que tenemos la diferencia de entalpías molares, que también hay que multiplicar por el porcentaje de participación que tiene el agua en este gas, que sería el 0,13. Entonces podemos encontrar los datos de las entalpías de las siguientes tablas. Utilizando el mismo libro de balance de materia y energía en la industria alimentaria de Antonio Valiente, en el apéndice 4.1, encuentro una tabla de entalpía de vapor de agua saturado. Entonces, si nos vamos a la temperatura de 40 grados centígrados, podemos revisar que la entalpía en kilocalorías sobre kilogramo de líquido sería 39,98, que sería el dato que necesito. Y teniendo en cuenta la otra temperatura, utilizaré esta tabla, que es el apéndice 4.2, que es entalpía del vapor sobrecargado en kilocalorías sobre kilogramo, y voy a utilizar para este caso la temperatura de 400 grados centígrados, y recordemos que tenemos una atmósfera. Entonces, si utilizo esta tabla, aquí para 400 grados centígrados, el dato que voy a utilizar sería 781.9 kilocalorías sobre kilogramo. Entonces estos serían los datos que voy a utilizar para continuar con mi ejercicio. Bueno, entonces de las tablas anteriores obtuvimos las entalpías teniendo en cuenta lógicamente las temperaturas. Por lo tanto, yo puedo reemplazando, la entalpía 2 sería 49,95 menos la entalpía 1, que sería 781,9 multiplicado por 0.13. Esto me daría como resultado menos 95.15 kilocalorías sobre kilogramo, ¿cierto? Pero miren que estamos hablando de la diferencia de entalpías molares, por lo tanto yo voy a multiplicar esto por el peso molecular del agua, que serían 18 kilogramos sobre kilogramo mol. Cancelo kilogramos con kilogramos, y al hacer esto me daría como resultado menos 1712,7 kilocalorías sobre kilogramo mol. ¿Qué sería el dato que voy a colocar acá? Sería menos 1712,7, ¿cierto? Si hacemos esta operación, el calor perdido sería igual a menos 201,2 kilocalorías. ¿Por qué está negativo? Porque lógicamente recuerden que es el calor que está perdiendo para enfriarse, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que este kilogramo de gas que se encuentra a 400 grados centígrados a una atmósfera con esta composición perdería 201,2 kilocalorías para enfriarse hasta 50 grados centígrados. Eso sería todo. Muchas gracias. Si te gustó este video, recuerda continuar mirando videos sobre balance de materia y energía o de temas de tu interés en este canal. Dale like y suscríbete. ABC Agroindustrial.